Laila sentía el frío no solo en la piel, sino en los huesos, un frío que nacía del miedo y se alimentaba de la resignación. Su tío, un hombre cuya mirada siempre parecía calcular su valor en monedas, acababa de cerrar la puerta de su minúscula habitación con una sonrisa torcida que le heló la sangre. «Esta noche», había dicho, «finalmente serás útil». La palabra útil resonó en el silencio, cruda y afilada como un trozo de cristal roto. Ella no era una sobrina, ni siquiera una persona, era una deuda a punto de ser saldada, un objeto cuyo envoltorio, su virginidad, había sido cuidadosamente preservado para este preciso momento. A sus 19 años, Laila nunca había tomado una sola decisión sobre su propia vida, y se preguntaba con un terror sordo si esta sería la noche en que su último pedazo de alma le sería finalmente arrebatado. Toda su existencia se había construido sobre la creencia de que era una carga. Huérfana desde niña, había aprendido a hacerse invisible, a comer lo justo para no molestar y a hablar solo cuando se le preguntaba. Su único sueño secreto no era un príncipe ni un palacio, sino algo mucho más simple, y para ella, inalcanzable: el poder de decir no. Anhelaba la libertad de rechazar un plato de comida, de elegir un vestido, de cerrar una puerta y saber que nadie la abriría sin su permiso. Pero esa fantasía era tan lejana como las estrellas que a veces espiaba desde su ventana enrejada. Su tío le recordaba constantemente que su único valor residía en su pureza, una cualidad que no le pertenecía a ella, sino al hombre que pagara el precio adecuado. Y en su mundo, la palabra no era un lujo que costaba más que el oro. Dos mujeres que no conocía entraron en su habitación sin llamar. No hablaron, simplemente comenzaron a desvestirla con una eficiencia impersonal, como si prepararan una muñeca para su exhibición. La bañaron con aguas perfumadas que le erizaron la piel y la vistieron con sedas de un rojo intenso, un color que gritaba pasión y entrega, todo lo que ella no sentía. Le cubrieron el rostro con un velo fino, bordado con hilos de oro, que transformaba el mundo en una prisión borrosa y distante. Su tío entró al final, inspeccionándola de arriba abajo con ojos codiciosos. «No digas ni una palabra, solo sonríe y sé agradecida», le ordenó, su aliento apestando a licor barato. Ella asintió, con la garganta tan apretada que no podría haber hablado aunque quisiera. Estaba a punto de ser entregada, y ni siquiera sabía el nombre del hombre que la había comprado. Mientras Laila era vestida para el matadero, a cientos de kilómetros, en el corazón palpitante de Sahara, el sheikh Khalid al-Jamil cerraba un acuerdo de $1.000 millones con un gesto displicente de su mano. Estaba sentado solo en un comedor tan vasto que el eco de sus cubiertos de plata contra la porcelana era el único sonido. Sus ministros y asesores le temían. Las mujeres de la corte lo deseaban, y las naciones rivales lo respetaban. Pero dentro de los muros de mármol de su palacio, Khalid estaba profundamente solo. La comida, preparada por los mejores chefs del mundo, le sabía a ceniza. El poder, por el que tanto había luchado, se había convertido en una jaula dorada, cada día más pesada y vacía. El hombre que lo tenía todo no sentía absolutamente nada. Su cinismo era una armadura forjada en el fuego de la traición. Su primer matrimonio, un arreglo político orquestado por su padre, había terminado en desastre. Su esposa, una mujer de una familia poderosa, no solo le había sido infiel, sino que había filtrado secretos de Estado que casi le cuestan el trono. Desde entonces, Khalid veía el amor como una ilusión para necios y la confianza como una debilidad que sus enemigos no dudarían en explotar. Para él, las mujeres eran peones en un juego de poder, siempre buscando una ventaja, un título o una fortuna. El Consejo de Ancianos lo presionaba para que tomara una nueva esposa, una que le diera un heredero y asegurara la línea de sucesión, pero la idea de volver a abrirse a esa vulnerabilidad le repugnaba. Y esta noche, en la maldita gala de Navidad, sabía que sus aliados volverían a la carga con sus candidatas, sus sonrisas falsas y sus planes ocultos. La gala era un torbellino de luces cegadoras, música estridente y el murmullo de cientos de conversaciones falsas. Laila fue conducida a través de salones opulentos por 2 guardias, sintiéndose más pequeña e insignificante que nunca.
El lujo a su alrededor era tan abrumador que le dolía físicamente. Podía sentir las miradas curiosas de los invitados, los susurros que se abrían a su paso, como las aguas de un río turbio. La mantenían en una antesala, esperando como un paquete en una oficina de correos. El miedo era una bestia viva en su estómago, arañando y mordiendo. ¿Qué clase de hombre la había comprado? ¿Sería viejo? ¿Cruel? ¿Brutal? Cada minuto que pasaba era una tortura. Una cuenta atrás hacia un destino que no podía ni empezar a imaginar. Finalmente, las grandes puertas se abrieron y fue empujada suavemente hacia el centro del gran salón de baile. La música se detuvo. Todas las conversaciones cesaron. Un silencio denso y expectante cayó sobre la multitud. En el otro extremo de la sala, en un trono elevado, estaba él, Sheikh Khalid Al-Jamil. Incluso a través del velo, su presencia era una fuerza de la naturaleza, alto, imponente, con una quietud que irradiaba un poder absoluto. Uno de los hombres que la había traído, un anciano con una sonrisa servil, hizo una reverencia. «Mi sheikh», anunció con voz resonante. «En esta noche de regalos, nosotros, sus más leales aliados, le ofrecemos una muestra de nuestra devoción. Una joya de las montañas, pura e intacta. Un regalo de Navidad para usted». La humillación fue como una bofetada. No era una persona, era un objeto envuelto para regalo. Laila mantuvo la cabeza gacha, sintiendo el calor de cientos de miradas perforando su velo. Podía oír risas ahogadas, murmullos escandalizados. La habían atado con una cinta dorada en las muñecas, como si fuera un premio en una feria. Quería que la tierra se la tragara, desaparecer, dejar de existir en ese instante. El silencio del sheikh se alargaba. Cada segundo era una eternidad. Podía sentir su mirada pesada sobre ella, analizándola, juzgándola. ¿Qué estaría pensando? ¿Aceptaría el regalo con una sonrisa complacida? ¿La desataría allí mismo, delante de todos, para reclamar su propiedad? El único poder que le quedaba era su silencio, su negativa a levantar la vista y suplicar. Si iba a ser destruida, lo sería con la poca dignidad que aún le quedaba. Desde su trono, Khalid observaba la escena con una furia helada que nadie más que su capitán de la guardia podría reconocer. Esto no era un regalo, era una provocación, una demostración de poder de sus supuestos aliados. Le estaban recordando que lo habían ayudado a subir al trono, que le debían favores y que podían permitirse estos gestos vulgares. Y en medio de su juego político estaba ella, una figura temblorosa envuelta en seda roja. No vio a una seductora, vio a una víctima. El temblor casi imperceptible de sus manos atadas con esa estúpida cinta dorada encendió algo en él. Un instinto protector que creía muerto y enterrado. Se levantó lentamente, y el silencio en la sala se volvió casi doloroso. Con una voz baja pero que cortaba el aire dijo: «La gala ha terminado. Váyanse». El pánico se extendió entre los invitados, que se apresuraron a obedecer. No miró a la chica. Simplemente se dio la vuelta y se dirigió a sus aposentos, dejando órdenes claras a sus guardias. Más tarde, en la quietud de su suite privada, un espacio minimalista dominado por el cristal y las sombras, Khalid se sirvió una copa. Su mente era un torbellino de cálculos políticos. Tenía que manejar la situación con cuidado. Rechazar el regalo abiertamente sería un insulto a las familias más poderosas de Sahara, pero aceptarlo lo convertiría en partícipe de su barbarie. La solución más lógica era enviarla lejos discretamente, con suficiente dinero para que desapareciera y nunca más fuera un problema. Se acercó a la puerta que conectaba con la habitación de invitados donde la habían alojado. Esperaba encontrar a una cortesana asustada, pero calculadora, lista para usar sus lágrimas como un arma de seducción. Se preparó para la actuación, para la manipulación que seguramente vendría a continuación. Abrió la puerta sin hacer ruido. La habitación era gigantesca, decorada con un lujo que podría haber comprado el pueblo entero de Laila. Pero ella no estaba admirando las sedas ni los dorados. La encontró en el rincón más alejado, acurrucada en el suelo, hecha un ovillo tan pequeño que casi desaparecía en la inmensidad del espacio. Se había quitado el velo, y a la luz de la luna que entraba por el ventanal, Khalid pudo ver su rostro por primera vez. Era joven,
terriblemente joven, y las lágrimas silenciosas trazaban caminos brillantes en sus mejillas. No había cálculo en su miedo, solo un terror puro y absoluto que le partió el alma. En ese instante, todo su cinismo, toda su armadura, se hizo añicos. En un impulso que no entendió, se quitó su pesado manto de sheik, el símbolo de su poder y su soledad, y se acercó a ella lentamente, como quien se acerca a un animal herido. Se arrodilló a una distancia prudente y la cubrió con la tela oscura y cálida. Layla se estremeció ante el contacto inesperado, pero no se apartó. El manto olía a él, a sándalo y a poder, pero en lugar de miedo, sintió una extraña ola de calma. Khalid no la tocó, simplemente dejó que el peso de la prenda la anclara. Y entonces, por primera vez, le habló, con una voz profunda y resonante que no contenía ni una pizca de amenaza. «Estás a salvo aquí», dijo, y cada palabra sonaba como un juramento. «Nadie te tocará, te doy mi palabra». En ese momento, al protegerla, acababa de declararle la guerra a sus aliados. Y ella, al sentir por primera vez en su vida el escudo de la protección, en lugar del precio de la venta, no sabía si acababa de entrar en una jaula más grande, o si, por fin, había encontrado el comienzo de la libertad. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de lujo y terror. Layla se despertaba cada mañana en una cama más suave que una nube, con el sol del desierto entrando por ventanales que enmarcaban un cielo infinito. Los sirvientes, silenciosos como fantasmas, le dejaban bandejas con manjares que nunca antes había visto, frutas exóticas, pasteles delicados y zumos frescos. Le traían vestidos de seda y gasa en todos los colores del arco iris, pero ella se negaba a tocarlos. Permanecía en su sencilla ropa interior, una túnica básica que le habían dado, sintiendo que ponerse esas ropas lujosas sería como aceptar su papel de mascota del palacio. Se negaba a comer más de lo necesario para sobrevivir, un acto de rebelión silencioso y desesperado. ¿Intentaba él engordarla como a un cordero para el sacrificio? ¿O era esta una amabilidad genuina que ella era incapaz de comprender? Khalid recibía los informes diarios de su personal con una creciente frustración. «La señorita no ha tocado el desayuno, Alteza. Ha rechazado de nuevo los vestidos que le envió el sastre real». Él, un hombre acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran sin la menor vacilación, se encontraba desconcertado por la resistencia pasiva de esta joven. No pedía nada, no exigía nada, simplemente existía, en silencio, en su propia burbuja de miedo y orgullo. Se encontró pensando en ella en medio de reuniones de Estado. La imagen de su rostro pálido y sus ojos asustados, superponiéndose a los gráficos de producción de petróleo. Esta distracción era peligrosa, inaceptable, y sin embargo, no podía quitársela de la cabeza. ¿Por qué el rechazo de una desconocida le afectaba más que la traición de su propia esposa? Esa noche, rompiendo todas sus reglas personales, Khalid ordenó que la cena para dos se sirviera en la suite de ella. Entró sin anunciarse y la encontró de pie junto a la ventana, mirando la vasta oscuridad del desierto como si buscara una vía de escape. Al verlo, ella dio un respingo, retrocediendo instintivamente. Él ignoró su reacción y señaló la mesa elegantemente dispuesta. «Cenarás conmigo», dijo. Su voz no era una petición, sino una orden envuelta en una calma peligrosa. La cena fue una tortura de silencio. El único sonido era el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Él la observaba, notando cómo apenas movía la comida en su plato, con la cabeza gacha. Esta sumisión exterior, combinada con su férrea voluntad interior, era una contradicción que lo fascinaba y enfurecía a partes iguales. Decidió que si no podía ordenarle que viviera, la obligaría a compartir su soledad. Noche tras noche, el ritual se repetía. Las cenas silenciosas se convirtieron en su extraña rutina. Khalid empezó a hablar, no sobre política o negocios, sino sobre cosas neutrales. La historia de una pintura en la pared, una anécdota sobre su caballo favorito. Al principio, Layla solo respondía con monosílabos, con la voz apenas un susurro. Pero poco a poco, la persistencia de él empezó a erosionar sus defensas. Una noche, él le preguntó qué le gustaba hacer en su pueblo. Ella dudó, y luego confesó en voz baja que le gustaba leer los pocos libros viejos que tenía su escuela. La confesión fue tan pequeña,
tan insignificante, y sin embargo, para Khalid fue como si le hubiera entregado un tesoro. Era la primera pieza de su verdadero yo que le permitía ver, y él sintió una oleada de posesividad y ternura que lo dejó sin aliento. Una noche, incapaz de dormir, Layla se aventuró fuera de su suite. Los pasillos del palacio estaban desiertos, y se sentía como una intrusa en un museo silencioso. Siguiendo un impulso, encontró el camino hacia la biblioteca, una sala tan vasta que parecía contener todos los conocimientos del mundo. Sus dedos rozaron los lomos de cuero de los libros, un acto que le produjo un placer casi doloroso. Encontró una sección de cuentos de hadas y se sentó en el suelo, abriendo un volumen con ilustraciones preciosas. Estaba tan absorta en un cuento sobre una princesa encerrada en una torre que no oyó los pasos sigilosos que se acercaban. Una voz profunda y resonante la sobresaltó. ¿Buscas un final feliz? Khalid estaba de pie en las sombras, observándola con una expresión indescifrable. En lugar de asustarse, Layla sintió una extraña calma. En la penumbra de la biblioteca, él no parecía un sheik todopoderoso, sino solo un hombre. Le habló del libro, de cómo las heroínas de los cuentos siempre encontraban una manera de escapar de sus prisiones. Khalid se sentó no muy lejos de ella, y por primera vez hablaron de verdad. Él le confesó que a veces se sentía como el personaje de un libro, un papel que estaba obligado a representar cada día, sin poder salirse del guión. Le habló de la soledad del poder, de cómo cada persona que se le acercaba quería algo de él. Ella, a su vez, le habló de su anhelo no de un príncipe, sino de la simple libertad de caminar por una calle, sin que nadie la mirara como si fuera una mercancía. En esa conversación, el sheik y el regalo desaparecieron, dejando solo a dos almas solitarias que se reconocían en la oscuridad. Al día siguiente, Khalid tomó una decisión impulsiva, una que hizo que su jefe de seguridad palideciera. «Prepara el coche. La llevaré a los jardines del oasis escondido». Era su santuario privado, un lugar dentro de los muros del palacio donde ni siquiera sus ministros más cercanos tenían permitido entrar. Era el único lugar donde podía quitarse la máscara de gobernante. Mientras la conducía a través de los pasillos, notó cómo los guardias y el personal bajaban la vista a su paso. Pero sus miradas curiosas seguían a Layla. Él sintió una ira fría. La estaban juzgando, etiquetando. En un gesto que sorprendió a ambos, él acercó su mano a la parte baja de la espalda de ella, un contacto ligero pero inconfundiblemente posesivo. Era una advertencia silenciosa para todos. Ella estaba con él. Los jardines del oasis eran un milagro en medio del desierto. Una fuente de mármol susurraba en el centro, y el aire estaba impregnado del aroma de flores que solo florecían bajo la luz de la luna. Por primera vez desde que había llegado, Layla sonrió, una sonrisa genuina y deslumbrante que golpeó a Khalid en el pecho con la fuerza de un puño. Se sentaron en un banco de piedra, y en la seguridad de ese lugar mágico, ella le habló de sus padres, de los vagos y preciosos recuerdos que tenía de ellos antes de que murieran. Le contó cómo su madre solía decirle que ella era su joya de la luna. Al escucharla, Khalid se dio cuenta de la cruel ironía de que sus secuestradores la hubieran llamado joya de las montañas. Habían corrompido su recuerdo más puro, y él juró para sus adentros que restauraría su verdadero valor. Conmovido por su vulnerabilidad, Khalid sintió que su propia armadura se resquebrajaba. «Yo también me siento atrapado», confesó, su voz más grave de lo habitual. «Este título, este palacio. A veces siento que no son más que una tumba dorada. Heredé un reino pero perdí la libertad de ser simplemente un hombre». Era la confesión más íntima que había hecho en años. Una verdad que ni siquiera se permitía pensar. Layla lo miró, y en sus ojos no había lástima, sino una profunda comprensión. En ese momento ella no vio a su captor, sino a otro prisionero. Extendió su mano y, con una vacilación que le partió el alma, rozó el dorso de la mano de él. El contacto fue como una descarga eléctrica, un reconocimiento silencioso de sus jaulas compartidas. La tensión entre ellos se volvió insoportable, una cuerda tensa a punto de romperse. La luna bañaba sus rostros, y el mundo exterior dejó de existir. Khalid levantó la mano y acarició su mejilla con el pulgar. Su piel era tan suave como la seda.
Los ojos de Laila se entrecerraron. Su respiración se entrecortó. Él se inclinó lentamente, su mirada fija en sus labios entreabiertos. Podía oler su aroma, una mezcla de jazmín y miedo y un deseo incipiente. Ella no se apartó. En lugar de eso, inclinó la cabeza, una invitación silenciosa, una rendición. Estaban a un suspiro de distancia, a un latido del corazón de un beso que lo cambiaría todo. La promesa de ese contacto era a la vez un paraíso y un abismo. Pero en el último segundo, el fantasma de su pasado se interpuso. La imagen de su primera esposa, sonriendo con falsedad, lo asaltó. El recuerdo de la traición, del dolor helado de ser utilizado, lo hizo retroceder como si lo hubieran quemado. Se apartó bruscamente, dejando a Laila temblando en el banco, con los ojos abiertos por la confusión y el rechazo. «Se hace tarde», dijo él. Su voz era áspera, desprovista de toda la calidez anterior. «Debemos volver». El muro de hielo había vuelto a levantarse, más alto y más frío que nunca, y Laila sintió que el frágil puente que habían construido se derrumbaba bajo sus pies. Acababa de vislumbrar el cielo, solo para ser arrojada de nuevo a la oscuridad. Mientras Khalid huía de sus propios sentimientos, las fuerzas que había desafiado se movían en las sombras. Sus aliados, las familias poderosas que le habían entregado a Laila, habían estado observando. Un espía dentro del palacio les había informado de todo. Las cenas privadas, la creciente cercanía y la imperdonable visita al oasis escondido. Vieron la influencia de Laila no como el florecimiento del amor, sino como una peligrosa amenaza a su propio poder. Si el sheik se enamoraba de una plebeya sin nombre, sus propias hijas y sobrinas, preparadas para un matrimonio político, quedarían al margen. Se reunieron en secreto, sus rostros endurecidos por la codicia y el miedo. La chica se había convertido en un problema que necesitaba una solución permanente y rápida. «Está embrujado por ella», siseó uno de los ancianos, un hombre cuyo sobrino había vendido a Laila a su clan. «Está olvidando sus deberes, sus alianzas. Esa chica no es más que una distracción, pero podría costarnos todo». Los demás asintieron, sus ojos brillando con malicia. No podían atacar al sheik directamente, pero podían destruir a la fuente de su debilidad. Decidieron que era hora de recordarle a Khalid a quién le debía lealtad y demostrarle al mundo qué tipo de mujer había acogido en su palacio. Un plan cruel y público comenzó a tomar forma, uno diseñado para humillar a Laila de tal manera que ni siquiera el amor de un sheik pudiera salvarla. La tormenta que se cernía sobre ella iba a ser mucho más devastadora que cualquier cosa que hubiera conocido. El amanecer llegó con una promesa que se sentía frágil y preciosa. Laila se despertó con el recuerdo del casi beso en los jardines, una brasa cálida en el centro de su pecho. Por primera vez, no se sentía como una prisionera, sino como una mujer a punto de ser elegida. Esperó durante horas, con el corazón latiendo con una esperanza tan nueva que le dolía, a que él viniera a buscarla para el desayuno, para continuar esa conversación silenciosa que habían iniciado bajo las estrellas. Pero Khalid no apareció. En su lugar, un sirviente le trajo una bandeja solitaria, y el silencio del palacio se sintió más pesado y opresivo que nunca. La puerta que él había abierto en su corazón se había cerrado de golpe, dejándola de nuevo en la más absoluta y desoladora oscuridad. Khalid se había encerrado en su despacho, ahogándose en informes de producción de petróleo y tratados comerciales que no lograban acallar el eco de su propio pulso acelerado. Había huido de ella, de la vulnerabilidad que vio en sus ojos, y, lo que era peor, de la que sintió nacer en su propio pecho. Esa mujer lo estaba desarmando, derribando muros que le habían costado años de cinismo y disciplina construir. Se repetía a sí mismo que era una locura, un capricho peligroso que ponía en riesgo su reino. La ternura era un veneno que ya lo había traicionado una vez, y no podía permitirse beber de esa copa de nuevo. Así que la ignoró, la evitó, tratando de convencerse de que si no la veía, el deseo y esa extraña necesidad de protegerla simplemente desaparecerían. Pero, ¿cómo se puede ignorar el sol una vez que se ha sentido su calor? La venganza de sus aliados llegó con el periódico de la mañana, entregado en una bandeja de plata que parecía una burla.
En la portada, a toda página, había una fotografía de ella de aquella fatídica noche de Navidad. Estaba borrosa, tomada desde un ángulo indiscreto, pero era inconfundiblemente ella. Envuelta en seda roja, con el velo cubriéndole el rostro y las manos atadas con aquella humillante cinta dorada. El titular, escrito en letras gruesas y crueles, gritaba: «El regalo de Navidad del Sheikh, la misteriosa cortesana que ha cautivado el palacio». La noticia no era una noticia, era una ejecución pública, y el arma ya había sido disparada, directa a su reputación y a la frágil dignidad de Laila. Una de las doncellas, con una mezcla de lástima y malicia en los ojos, dejó una copia del periódico en la antecámara de la suite de Laila. Ella lo vio por casualidad, atraída por su propia imagen. Al leer las palabras, el aire abandonó sus pulmones como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Regalo. Cortesana. Oportunista. Cada palabra era una piedra, un insulto que confirmaba su peor y más profundo miedo, que no importaba cuán amable fuera él, para el resto del mundo, y probablemente también para él, ella no era más que un objeto comprado, una prostituta con suerte. La vergüenza fue tan intensa que le quemó la piel, un fuego que la consumió por dentro, dejándola vacía y temblando de una humillación que sentía que nunca podría lavar. El escándalo estalló como una tormenta de arena sobre Sahara. El Consejo de Ancianos fue convocado a una reunión de emergencia. La sala del trono, normalmente un lugar de poder tranquilo, zumbaba con susurros indignados y miradas de juicio. Eran los guardianes de la tradición, los pilares de la moralidad del reino, y la idea de que una mujer de origen desconocido y reputación dudosa viviera bajo el mismo techo que su sheikh era un insulto intolerable. Se enfrentaron a Khalid no como sus consejeros, sino como sus jueces. La exigencia era unánime y brutal. Debía expulsar a la mujer inmediatamente, limpiar la mancha de su nombre y del honor de Sahara. No había lugar para la negociación, solo para la obediencia. Khalid los escuchó con una furia helada que apenas lograba contener. Su instinto primario era desafiarlos a todos, defenderla con la misma ferocidad con la que defendería sus fronteras. Se puso de pie, su imponente figura dominando la sala, y su voz resonó con una autoridad que los hizo retroceder. «Esa mujer está bajo mi protección. Es una víctima en todo esto, no la culpable», declaró, sus palabras cortando el aire tenso. Luchó por ella, argumentó, usó toda su lógica y poder para hacerles ver la injusticia. Pero entonces, el más anciano de todos, un hombre astuto y con una influencia inmensa, jugó su carta final. Y está dispuesto a arriesgar la estabilidad del reino, a provocar una crisis política con sus aliados más poderosos por un capricho. Laila no debería haber estado allí. Impulsada por una necesidad desesperada de verlo, de buscar en sus ojos una negación de lo que decían los periódicos, se había acercado sigilosamente a la sala del trono. Se escondió detrás de una pesada cortina, con el corazón martillándole en las costillas. Oyó su voz, fuerte y clara, defendiéndola. Y por un instante, una ola de alivio la inundó. Él creía en ella. Él la estaba protegiendo. Se aferró a esa esperanza como un náufrago a una tabla, escuchando cómo él luchaba contra las voces acusadoras, cómo su poder se convertía en un escudo para ella. Quizás, solo quizás, el mundo estaba equivocado y él era su verdad. Pero entonces escuchó la pregunta del anciano sobre la crisis política. Y después de la pregunta, hubo un silencio. Fue un silencio breve, apenas un par de segundos, pero para Laila fue una eternidad. En esa pausa, oyó todo lo que necesitaba saber, oyó su duda, oyó el peso de su corona, la carga de su reino, y se dio cuenta de que, en la balanza del poder, ella no era más que una pluma. Él había dudado. Y esa duda lo confirmaba todo. Ella no era su prioridad. Era su problema. Un problema que tarde o temprano tendría que resolver. El dolor fue tan agudo y tan profundo que le robó el aliento, rompiendo el último hilo de esperanza al que se había aferrado. El mundo se desmoronó a su alrededor. Todas las amables palabras de Khalid, sus cenas compartidas, su confesión en el jardín, todo se convirtió en cenizas. Eran las atenciones que se le dan a una mascota exótica, a un objeto precioso, pero no a una igual. Era un capricho,
Y los caprichos de los reyes terminan cuando se vuelven inconvenientes. Se dio cuenta de que la única cosa digna que podía hacer, el único regalo verdadero que podía darle, era desaparecer. Si ella era el problema, eliminaría el problema. Se deslizó de vuelta a su jaula dorada, con una resolución fría naciendo del corazón de su dolor. No iba a esperar a que la echaran. Se iría ella, dejando atrás el sueño antes de que se convirtiera por completo en una pesadilla. Su huida fue tan silenciosa como su existencia en el palacio. No hizo las maletas, porque nada de lo que había allí le pertenecía. Los vestidos de seda, las joyas, eran el vestuario de un papel que ya no iba a interpretar. Se puso la sencilla túnica con la que había llegado, la única prenda que sentía como suya. Sobre la cama perfectamente hecha, dejó una pequeña nota, escrita con mano temblorosa en un trozo de papel de carta del palacio. Solo tenía una frase, una que le costó el alma escribir. Un regalo no deseado debe ser devuelto. Gracias por su amabilidad. Luego, aprovechando el cambio de guardia, se escabulló por una puerta de servicio y se fundió con las sombras de la ciudad, una fantasma que dejaba atrás un palacio y un corazón roto. Cuando Khalid finalmente se deshizo del consejo, con una solución temporal que no satisfacía a nadie, se dirigió a la suite de ella. Necesitaba verla, asegurarle que encontraría una manera, que no la abandonaría. Pero la suite estaba vacía. Un silencio antinatural llenaba el aire. Un vacío donde antes había estado su presencia tímida pero constante. Vio la nota sobre la almohada, la leyó una vez, y luego otra. Las palabras «regalo no deseado» fueron como un puñal de hielo clavado directamente en su pecho. Comprendió al instante. Ella había oído su duda, su maldita y calculada pausa de político, y la había interpretado como el rechazo final. No había huido por miedo al consejo. Había huido de él. Un vacío inmenso se apoderó de él, un abismo que ni todo el poder de Sahara podía llenar. La enorme suite, que antes representaba su riqueza, ahora solo magnificaba su soledad. Podía oler su perfume en el aire, una fragancia de jazmín que ahora era el aroma de su fracaso. Se dio cuenta, con una claridad devastadora, de que en su intento de proteger su reino, había sacrificado lo único que le había devuelto la vida. El escándalo, el consejo, las alianzas, todo se volvió insignificante. Había dejado escapar a la única persona genuina que había entrado en su mundo de mentiras, y la culpa lo consumía con una ferocidad que nunca había conocido. La noticia de su fuga se extendió como la pólvora, echando más leña al fuego del escándalo. Para la prensa y el público, era una clara admisión de culpa. Los titulares del día siguiente fueron aún peores. La cortesana del sheik huye tras ser descubierta. Ahora no solo era una oportunista, sino también una fugitiva. La presión sobre Khalid se multiplicó por 10. Sus enemigos políticos olieron la sangre y empezaron a circular rumores sobre su incapacidad para gobernar, sobre cómo una simple mujer había desestabilizado el trono. Su reino, que siempre había controlado con puño de hierro, comenzaba a temblar bajo sus pies. Mientras tanto, Layla experimentaba la libertad que tanto había anhelado, y resultó ser aterradora. Sola en las bulliciosas calles de la capital, era verdaderamente invisible, pero no de la forma en que había soñado. Era la invisibilidad de la pobreza y la desesperación. Cada rostro que pasaba parecía juzgarla, cada susurro parecía hablar de ella. Vio su propia cara en los kioscos, la imagen de la cortesana fugitiva, y tuvo que ahogar un sollozo de pánico. No tenía a dónde ir, ni a quién recurrir. Había escapado de una jaula dorada solo para encontrarse en un desierto de cemento, casada y completamente sola. El sueño de la libertad se había convertido en la más solitaria de las pesadillas. De vuelta en el palacio, Khalid era un león enjaulado. Recorría su despacho de un lado a otro, ignorando las llamadas urgentes de sus ministros y las alarmantes noticias económicas. Lo único que importaba era la imagen mental de Layla, sola y asustada en algún lugar de su ciudad. Había ordenado a su jefe de seguridad que la encontrara, pero que lo hiciera con la máxima discreción, sin asustarla, sin tratarla como a una criminal. Cada minuto que pasaba sin noticias
era una tortura. El hombre que podía mover ejércitos y cambiar el curso de los mercados mundiales era completamente impotente para proteger a la única mujer que le importaba. El control, su Dios, lo había abandonado por completo. Su mirada se posó de nuevo en la nota que ella había dejado sobre su escritorio. Un regalo no deseado. Esas palabras eran su sentencia. Él la había tratado como un problema político que resolver, no como la mujer que le había devuelto el corazón. La rabia, dirigida enteramente hacia sí mismo, finalmente explotó. Con un rugido de pura frustración y dolor, barrió el contenido de su escritorio. Un jarrón de la dinastía Ming, una reliquia de valor incalculable que había sido el símbolo de su fría y controlada existencia, se estrelló contra la pared de mármol, haciéndose añicos. El sonido violento pareció romper algo dentro de él, y en medio de los escombros de su autocontrol, surgió una claridad cristalina y absoluta. Se quedó inmóvil en medio del desastre, con la respiración agitada. El dolor no había desaparecido, pero ahora tenía un propósito. Ya no se trataba de política, ni de deber, ni de tradición. Se trataba de ella. Levantó el comunicador de su escritorio, su mano firme por primera vez en días. Su voz, cuando habló con su jefe de gabinete, no contenía ni rastro de duda. Era el tono de un rey que va a la guerra. Convoca una rueda de prensa nacional, en directo, para esta noche. Hizo una pausa, y luego añadió con una determinación que helaría la sangre de sus enemigos. Y encuentra a mi futura esposa. Voy a traerla a casa. La decisión estaba tomada. No iba a recuperar su reino. Iba a quemarlo hasta los cimientos si era necesario para recuperarla a ella. Los fragmentos del jarrón Ming eran el reflejo exacto de su alma. Una reliquia de valor incalculable, fría y controlada, ahora hecha añicos en el suelo de mármol. En medio de la destrucción, Khalid al-Jamil sintió una calma aterradora, la lucidez que precede a las batallas de las que no hay retorno. Ya no era un rey sopesando alianzas, ni un político calculando riesgos. Era un hombre que había mirado al abismo de su propia cobardía y había decidido saltar. Levantó el comunicador, su mano firme, su voz un eco de acero en la quietud de la sala. Prepara el salón del trono. Quiero una rueda de prensa nacional, en directo, en 2 horas. Su jefe de gabinete tartamudeó una protesta, pero Khalid lo cortó. Y encuentra a Laila, encuéntrala ahora. Trátala como a una reina porque eso es lo que es. Había declarado la guerra, no a una nación rival, sino a su propio sistema, a su propio pasado. Y no pensaba tomar prisioneros. Laila se había refugiado en el anonimato de un pequeño hostal en el barrio más antiguo de la capital, un lugar que olía a especias y a desesperación. La habitación era una celda minúscula, con una bombilla desnuda que parpadeaba. Un universo de distancia de las lámparas de araña de palacio. Cada crujido en el pasillo la hacía encogerse. Cada sirena lejana sonaba como si viniera a por ella. Vio su rostro en la portada de un periódico arrugado que alguien había dejado en una silla. La palabra cortesana grabada a fuego en su mente. Era una paria, una vergüenza nacional. La libertad que tanto había anhelado tenía el sabor amargo de la soledad absoluta y el miedo constante. Se acurrucó en la cama delgada, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Era este su final? Desaparecer como un susurro, como la basura que siempre había creído ser. El zumbido de la pequeña televisión en la sala común del hostal captó su atención. Una presentadora de noticias anunciaba con urgencia una comparecencia extraordinaria del sheikh Khalid al-Jamil. El corazón de Laila se detuvo y luego comenzó a latir con una fuerza dolorosa contra sus costillas. Era esto. Iba a denunciarla públicamente, a ofrecer una recompensa por su cabeza, a borrar la mancha de su reinado. Se asomó por la puerta entreabierta, con el cuerpo temblando, incapaz de apartar la vista. Se preparó para el golpe final, para la humillación definitiva que sellaría su destino. Vería su propia ejecución en directo, y una parte de ella sentía que se lo merecía por haber sido tan necia como para creer, aunque fuera por un segundo, que podía ser algo más que un regalo no deseado. Khalid subió al podio.
Las luces de las cámaras eran como cientos de ojos acusadores, y en la primera fila, los rostros de los ancianos del consejo eran máscaras de furia y desconcierto. Pero él no los veía. Miró directamente a la lente de la cámara principal, imaginando que, en algún lugar, ella lo estaba viendo. Su voz, cuando habló, no era la de un monarca, sino la de un hombre que se despojaba de su armadura. «Ciudadanos de Sahara», comenzó, su tono resonando con una gravedad que silenció hasta el último susurro. «Esta noche no les hablo como su sheik, sino como un hombre que ha cometido un grave error y que debe corregir una terrible injusticia». El país contuvo el aliento, sin saber qué esperar de aquella confesión sin precedentes. Relató la historia de la gala de Navidad, sin omitir ningún detalle humillante. Describió cómo Layla le fue presentada, no como una invitada, sino como un objeto, y entonces hizo lo impensable. Nombró a las familias, a sus supuestos aliados, los hombres más poderosos del reino después de él, y los acusó públicamente de un acto bárbaro e inhumano. Usaron a una mujer inocente como peón en su juego de poder, declaró, su voz era un trueno. Y yo, por mi silencio inicial, me convertí en su cómplice. En ese instante, Khalid no solo rompió sus alianzas, las pulverizó, quemando los puentes que lo habían sostenido en el poder. Eligió la verdad, por muy destructiva que fuera. Layla se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran de dolor, sino de una incredulidad abrumadora. No la estaba culpando, la estaba defendiendo. Estaba sacrificando su propia estabilidad por ella. Entonces, Khalid se dirigió de nuevo a la cámara, y su mirada pareció atravesar la pantalla y encontrarla en su escondite miserable. Layla no es un escándalo. Es una mujer de una dignidad y una fuerza que yo no merecía presenciar. Su único crimen fue ser una víctima, y mi mayor fracaso fue dudar, aunque fuera por un instante, en protegerla por encima de todo lo demás. Su voz se quebró ligeramente, una grieta en su fachada de acero que reveló al hombre vulnerable que había dentro. Layla, dijo su nombre, y la nación entera lo escuchó por primera vez, no como un título anónimo, sino como el nombre de una persona. Te fallé, y por eso te pido perdón delante de mi pueblo, y te pido que me des el honor de corregir mi error. Hizo una pausa, y el mundo pareció detenerse. Te pido que te cases conmigo, no como un arreglo, no como una obligación, sino como mi igual, como mi reina, como la única verdad en un mundo de mentiras. La propuesta no fue un susurro en un jardín, sino un grito de guerra, una declaración de amor tan pública y tan radical que redefinió las reglas de su mundo para siempre. Cuando los guardias de élite de Khalid llegaron al hostal, no lo hicieron con la fuerza, sino con una reverencia silenciosa. Despejaron el pasillo y él caminó solo hasta su puerta. El sonido de sus nudillos contra la madera barata fue el sonido más aterrador y esperanzador que Layla había oído jamás. Abrió la puerta, y allí estaba él, el hombre que acababa de poner el mundo a sus pies, pareciendo extrañamente fuera de lugar en el pasillo lúgubre. Sus ojos no tenían la arrogancia de un sheik, sino la súplica de un hombre que temía ser rechazado. En ese momento, el poder había cambiado de manos por completo. Lo dejó entrar. El silencio en la pequeña habitación era denso, cargado de todo lo no dicho, de todo el dolor y la esperanza. Lo vi, susurró ella, su voz ronca por el llanto. Él asintió sin atreverse a acercarse demasiado, como si temiera que ella fuera una ilusión que pudiera desvanecerse. Layla lo miró, buscando más allá del gran gesto, buscando la verdad en su corazón. Fue valiente lo que hiciste, admitió. Pero las palabras son fáciles, Khalid. ¿Qué pasará la próxima vez? La próxima vez que nuestro amor sea un inconveniente político, la próxima vez que tengas que elegir entre tu corona y yo, ¿qué harás? Era la prueba final, la pregunta de la que dependía todo su futuro. Khalid no respondió con palabras. En su lugar, hizo algo que ningún sheik de Sahara había hecho en 1000 años. Se arrodilló ante ella. Sobre el suelo sucio de aquel hostal de mala muerte, el rey se postró ante la mujer que había sido vendida como un animal. Tomó sus manos entre las suyas,
y su mirada era un juramento inquebrantable. No hay elección, Layla, porque tú eres la corona. Tú eres el reino. Sin ti, no soy más que un hombre sentado en un trono vacío. Te juro, por mi vida y mi alma, que nunca más serás mi segunda opción. Eres mi única opción. Siempre. Y en la profundidad de sus ojos, ella vio la verdad. Una devoción tan absoluta que finalmente silenció todos sus miedos. Se casaron al atardecer, no en una ceremonia de estado con miles de invitados, sino en la intimidad de los jardines del oasis escondido. Solo estaban ellos dos, su leal capitán de la guardia como testigo, y un anciano oficiante. Bajo el cielo teñido de naranja y púrpura, intercambiaron votos que ellos mismos habían escrito. Él no le prometió riquezas ni poder, sino su lealtad eterna y el respeto a su libertad. Ella no le prometió obediencia, sino su confianza y un corazón que, por fin, se atrevía a amar sin reservas. Fue un matrimonio no de conveniencia, sino de dos almas que se habían encontrado en la más profunda de las oscuridades y habían decidido caminar juntas hacia la luz. Esa noche, en la suite que una vez había sido su jaula dorada, todo era diferente. La inmensidad de la habitación ya no era opresiva, sino un lienzo en blanco para su futuro. Cuando él la desvistió, no fue con la urgencia de un hombre que reclama una posesión, sino con la ternura de un adorador. Cada caricia era una pregunta, cada beso una promesa. Y cuando Layla se entregó a él, no fue una rendición, sino una afirmación de su propio poder. El poder de elegir, de desear, de amar. En los brazos del otro, no eran un sheik y una antigua esclava, sino simplemente un hombre y una mujer, iguales en su vulnerabilidad y en la fuerza de un amor que había nacido de las cenizas de la humillación. 5 años después, la reina Layla de Sahara caminaba por los jardines del oasis, observando a sus 2 hijos, un niño con los ojos serios de su padre y una niña con su propia sonrisa traviesa, mientras perseguían mariposas. Ya no era la joven asustada que se escondía en las sombras. Se había convertido en la voz de los sin voz, amada por su pueblo, por su trabajo con los huérfanos del reino. Su pasado no era una cicatriz que ocultar, sino la fuente de su empatía y su fuerza. Se había convertido en una reina no por el hombre con el que se había casado, sino por la mujer en la que él la había ayudado a convertirse. Como cada Nochebuena, Khalid había cancelado todas las obligaciones de Estado. Era su noche, sagrada e innegociable. Después de que los niños se durmieran, cenaron solos en la suite donde todo había comenzado. El ambiente no era de recuerdo doloroso, sino de celebración silenciosa. Al final de la cena, él le entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un diamante ni una esmeralda, sino el mismo regalo que le daba cada año. Una simple llave de oro, una réplica de la que abría la puerta de la suite. Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Esta llave no es para encerrarte, mi amor», le susurró, una tradición que nunca se cansaba de repetir. «Es para recordarte que siempre eres libre, que esta puerta y mi corazón solo se abren desde dentro». Layla sonrió, un brillo de amor y seguridad en sus ojos. Ya no era el regalo de nadie. Era la guardiana de su propia libertad, la dueña de su propio corazón. Y cada día, cada año, elegía usar esa llave no para escapar, sino para quedarse. Y ese, se dio cuenta, era el final feliz más verdadero que cualquier cuento de hadas podría haberle prometido.